Hola a todos, muy buenas noches. Un abrazo gigante, un saludo muy especial y de verdad muy contento de que nos sigamos encontrando en estos momentos sagrados que ya tenemos de los lunes y los jueves. Hoy vamos a tener un tema muy especial y por eso antes de empezar quiero saludarlos a todos ustedes. Leticia, un abrazo para ti. Claudia Asprilla, Glorisa, Macduque, Clara Mejía, Francia Espinosa, Patti Carranza, Miriam Susana, Cramutis, Mónica Montoya, Cata Álvarez, Laura Maya, Lotero Upegui, rato sin verte, compadre, qué rico estar por aquí. Silvia, soy Laura Maya. Bueno, muy bien. A todos un abrazo gigante y de verdad que muy contentos con que nos encontremos en estos espacios. Seguimos creando cosas fantásticas, seguimos viendo cosas maravillosas. Hemos tenido últimamente unos encuentros muy especiales y de verdad que ustedes no se imaginan la alegría que a mí me da verlos aquí y seguirnos encontrando también en esos otros espacios que vamos fabricando. Hace poco tuvimos un encuentro buenísimo en Square con Jaiber Pérez, después con William Fernández Sánchez. Bueno, yo feliz porque en verdad han sido encuentros muy reconfortantes, muy formadores, muy especiales. Hoy vamos a hablar de un tema que nos llega prácticamente a diario a la consulta y por eso decidí que habláramos de este tema, porque esto de quiero ser yo. Es que, doctor, yo siento que estoy siendo alguien que yo no encuentro con claridad y pienso que cuando me miro ahí no me veo como si esa fuera yo o como si ese fuera yo, y por supuesto eso hace que empecemos a reñir con nosotros mismos y nos lleva a que haya cosas muy especiales. Hola, William Fernando Sánchez por aquí está. Yo creo que ya va a empezar también su live. Lástima que nos cruzamos aquí porque tenías un tema muy interesante, así que bueno, un saludo muy especial y ya nos veremos. Bueno, claro, con Caro también está por aquí. Qué rico, Luza. Bueno, entonces les decía, a ver, primero, eso de quiero ser yo significa en un momento determinado nos hartamos de tratar de agradar, nos hartamos de tratar de ser lo que no somos, nos hartamos de decir, no, esto no es con nosotros, nos hartamos de desidentificarnos con eso que estamos proyectando, y por eso el primer paso entonces para ese quiero ser yo es darnos cuenta de que definitivamente lo primero es reconocer que somos seres únicos e irrepetibles y que por tanto no merecemos ser copia de nadie. Cada uno de nosotros está dando lo mejor de sí mismo, encuentra aquello con lo que se identifica, encuentra aquello que está a su disposición y definitivamente renunciamos a ser copias de nadie más. Entonces, si eso ocurre, empezamos a aceptar de una vez que necesitamos una identidad, algo que nos haga distintos a los demás, y precisamente de eso se trata. Cuando hacemos esto, nos damos cuenta de que si cada uno de nosotros elige ser lo que es, de manera espontánea, sin ningún tipo de libreto, sin necesidad de tener que agradar a alguien, sin necesidad de cumplir un rol que no le corresponde, sin necesidad también de mostrar facetas que no están acordes con lo que él ha tenido en su interior, pues sin duda que ya vamos ganando y ya vamos generando un movimiento bastante importante. ¿Qué es importante también en esto? Sentir pasión, sentir ganas, sentir entusiasmo por lo que somos nosotros y lo que estamos proyectando. Cuando dejamos de sentir esa pasión, generalmente significa que nos confundimos en roles que no nos corresponden, nos encontramos en momentos en que definitivamente no vale la pena estar, nos encontramos en que es importante volver a ese centro, volver a reconocernos y volver a darnos cuenta quiénes somos. Entonces, tal vez la primera pregunta que debería surgir en ese momento del quiero ser yo es, bueno, ¿me conozco realmente? Y si no me conozco, ¿qué debería empezar a tratar de identificar en mí? Los voy saludando a todos por aquí poco a poco, y qué rico que compartan este live con muchos otros para que se vayan metiendo aquí en este encuentro tan maravilloso. Entonces, ¿conocernos qué implica?
Primero, a ver, darnos cuenta en qué nos desempeñamos muy bien, para qué somos muy buenos, qué nos hace diferentes de los otros y qué es lo que hace que nuestras habilidades, nuestros dones, nuestros talentos nos esté diciendo, hey, es muy importante mirar un poco más allá porque esto es precisamente mi rasgo profundo, mi rasgo de personalidad, mi rasgo que denota mi sello propio, mi marca propia, y eso es lo que vinimos a hacer, a generar esa marca propia y por supuesto a que cada uno de nosotros vaya avanzando en ese proceso de generar ese distintivo que nos lleva a que nos proyectemos con mayor seguridad y por supuesto encontrando esa identidad. Hemos mencionado en algunas charlas que en realidad existen 6 lecciones muy grandes por aprender durante la vida. La primera empieza por la seguridad, la identidad, la responsabilidad, la autenticidad, el poder y la libertad. Cuando conquistamos esas 6 lecciones, entonces ya estamos condenados a vivir sabroso, pero a vivir sabroso en el sentido de que cada uno de nosotros de verdad se sienta a gusto con lo que es y no simplemente, insisto, tratando de dar una imagen que no corresponde. Eso implica también darnos cuenta cuál es nuestra escala de valores y si en esa escala de valores yo estoy dispuesto a cambiar algunas cosas en pro de mi mejoría o si simplemente definitivamente hay cosas que yo no puedo negociar. Si mi escala de valores dice esto es así y definitivamente no me puedo mover de ahí, entonces ya estoy dándome cuenta de que hay cosas que yo no puedo poner ahí en un momento determinado a disposición de otros y que si esto soy yo, no puedo renunciar a lo que represento simplemente por agradar a los otros y por estar de alguna forma metido en esa visión como normal que la sociedad ve en unos momentos. A veces esas presiones de la sociedad, a veces las presiones de las redes sociales, a veces las presiones de lo que consideramos como normas válidas, hacen que nosotros nos alejemos en realidad de lo que somos. Y entonces es muy importante volvernos a escalar y a preguntarnos, bueno, ¿es necesario cambiar esa escala de valores? ¿La puedo modificar? ¿Realmente vale la pena? Y si no es así, ojo, insisto, no permitir que la pisoteen. Esas 6 lecciones esenciales que aquí me están preguntando de nuevo son seguridad, identidad, responsabilidad, autenticidad, poder y libertad. Vamos a ir hablando de a poco en este encuentro tan maravilloso y entonces tengamos en cuenta esto. Si la escala de valores no es negociable y yo la arriesgo por cualquier circunstancia simplemente porque sea aceptado o porque busco pertenecer a esa tribu, entonces en ese momento esa escala de valores pisoteada se convierte en el mejor territorio para las enfermedades de tipo autoinmune o las enfermedades degenerativas. Las enfermedades degenerativas tipo cáncer generalmente encuentran que fue tocado el primer centro, que fue tocado el primer chakra, el centro raíz, por supuesto el anclaje, el polo a tierra, lo que nos hace distintos, lo que hace que estuviéramos allí con toda la certeza y la fuerza y nuestro potencial para seguir adelante. Entonces, ¿qué ocurre? Que si entregamos eso, se nos mueve el piso, pero además hace que se derrumbe todo en nosotros y por supuesto esa característica que se conoce como la tensegridad, es decir, el justo equilibrio entre la tensión y la distensión empieza a modificarse y se viene abajo cualquier tipo de estructura. ¿Qué es un cáncer? Es eso, es la pérdida de estructura, es la pérdida de una arquitectura normal en una célula. De hecho, cuando muestran en una biopsia que es algo degenerativo, la describen a veces como células francamente monstruosas. Así vemos a veces en las descripciones de las biopsias, precisamente porque se ha perdido esa arquitectura, ese contexto maravilloso. Entonces, primer punto, muy importante, en qué nos desempeñamos mejor, en qué somos más hábiles. Segundo, reconocer nuestra escala de valores y, por supuesto, hacerla respetar. Tercer punto también, fundamental en esto de conocernos,
¿Qué nos motiva? ¿Qué es lo que hace que en verdad vibremos, que se nos pase el tiempo, que sintamos ay, que hay un placer absoluto, que es que esto yo no lo sacrificaría por nada del mundo, y con qué gozamos tan profundamente que hace que siempre estemos allí con ganas de seguir otro poquito? Esa escala de vibraciones nos lleva, como lo veíamos en esa charla con William Fernando, a ir pasando a vibraciones mayores en la medida en que pasamos de la negación, la ira, la tristeza, a la aceptación, al reconocimiento, al aprendizaje, a la iluminación y a lo inefable, como también lo mencionábamos en esa charla. Entonces, identifica primero qué te motiva, qué es lo que te hace allí vibrar de una manera distinta para poder decir: quiero ser yo y estoy siendo yo. Cuando sientas que estás vibrando en esos patrones frecuenciales, entonces realmente estás dando lo que tienes que dar y estás acondicionándote para lo que la vida tiene para ti. De lo contrario, la vida empieza a hacerte negaciones porque no te reconoce. La vida te dice: esto no eres tú, no te puedo dar esto que me estás pidiendo porque eso no hace parte de ti, y por supuesto me revelo a hacerlo, y a veces esas decisiones las toman por nosotros. Cuarto punto: ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo dar de mí como lo mejor en esa versión mejorada de lo que cada uno de nosotros representa? Y el quinto punto: ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué quiero ser? Ustedes ven que a uno cuando niño le preguntan muchas veces: ¿y tú qué querrías ser cuando seas grande? Yo lo hago todos los días en mi consulta con los niños y a veces me llevo sorpresas bellísimas. Alguna vez una niña me contestó cuando le hice esa pregunta, tenía tal vez unos 6 o 7 añitos: ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Me dice: señorita del éxito. Señorita del éxito. Y yo decía: wow, ¿y eso cómo es? Sí, de esas que dicen en el éxito: señora Clara Agudelo, por favor, presentarse en información. Yo gozaba parejo, pero miren entonces la espontaneidad de un niño, ser nosotros mismos. El arte de ser uno mismo empieza por ser absolutamente espontáneo y ser absolutamente transparente y honesto con lo que estamos sintiendo. Fundamental: acéptate entonces tal cual. Recupera tus aficiones, porque frecuentemente cuando recuperas tus aficiones te estás encontrando en algo que, insisto, te hace vibrar. Recuperar un hobby. Me sorprende muchísimo que a veces le pregunto a mucha gente en consulta cuál es el hobby que tienen y empiezan a meditar, a pensar: Dios mío, doctor, caigo en cuenta de que definitivamente no encuentro un hobby que yo tenga, y entonces ¿con qué vibras? Y claro, si se pierde esa vibración, entonces vamos a perder una escala fundamental para ir avanzando en el proceso de aceptarnos tal cuales somos y empezar a ser asertivos, pero no solamente con los otros, sino con nosotros mismos. Cuando yo soy asertivo, cuando no me comunico con todo el respeto conmigo mismo, entonces estoy negando, insisto, la posibilidad de avanzar, y al no reconocerme, pues tengo que autoatacarme y empezar a esas enfermedades autoinmunes de las que tanto hemos hablado. Así que el ser asertivo, implica ser también muy honestos, muy claros. Alguien en estos días me preguntaba: bueno, ¿cómo me percibes tú a mí? Porque yo me percibo de una manera, y es un ejercicio que se hace mucho en esto de reconocernos y de volvernos a encontrar. ¿Cómo te percibes tú y cómo te percibe la gente? Y se acuerdan que cuando niños, bueno, a muchos de aquí les habrá tocado, jugábamos con el botelloncito ese a decir un defecto del otro y tal cosa, y entonces decíamos ese defecto pero con todo el cariño, y sin embargo era mal interpretado porque frecuentemente no nos gusta que nos estén diciendo cosas peyorativas o negativas y no aceptamos a veces la crítica, y por eso es tan importante empezar a aceptar todas esas visiones y ser, como les digo, asertivos, respetar mucho ese concepto que tiene el otro de nosotros, que muchas veces también nos está diciendo: hey, pilas, porque eso que tú crees que estás proyectando a lo mejor no sea lo mismo que estás haciendo. Hoy veía a alguien en la consulta que me llamó muchísimo la atención, porque la última vez que la vi estaba después de muchas rupturas amorosas, complejas, difíciles. Les digo, parecía un boxer regañado, como de esas caritas que se quedan ahí. Y hoy la vi absolutamente radiante, y yo le decía: bueno, hey, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo tan especial? ¿Por qué estás tan radiante? Y me dice: estoy con la persona que es y que por fin entendió quién soy yo
y me hizo entender que lo que yo soy no tengo por qué dejarlo atrás y me permite ser espontánea, me permiten ser yo tal como soy sin necesidad de depender de eso de tener que agradarle a alguien y de tener que soportar la presión social para generar una imagen que hemos idealizado, pero que no corresponde a la realidad. Simplemente si eso somos, si nos estamos puliendo poco a poco, si estamos entregando lo mejor de nosotros, si estamos colaborando con esa sensación de sentirnos plenos, con esa necesidad de cooperar con nosotros mismos, entonces también vamos a entender que la vida no se trata de competir, sino también de cooperar, de entregar lo que somos, de compartirlo generosamente y de, por supuesto, podernos relacionar con ese tipo de personas sintiéndonos muy a gusto, sintiéndonos muy felices, entendiendo que lo natural y lo espontáneo, sin miedos, sin ningún tipo de expectativa, hace que nuestros valores, nuestras habilidades, la visión de la vida sea respetada y, por supuesto, tenida en cuenta. Cada uno de nosotros en este proceso va rescatando lo que es verdaderamente esencial. Cuando nos damos cuenta de que al autoevaluarnos encontramos cosas que de verdad nos hacen tremendamente diferentes a los demás, entonces nos damos cuenta que hay especialmente una u otra cosa que nos diferencian y que decimos es que me encanta esto, y por eso yo les pregunto y me encantaría que me contestaran aquí en este momento. ¿Qué los hace diferentes? ¿Qué los hace diferentes? ¿En qué tú te ves diferentes? Una sola expresión de eso en lo que tú te consideras diferente y que marca de verdad tus rasgos, pero con lo cual estás muy satisfecha de tenerlo, y eso es muy bonito porque entonces empiezas a no centrarte en la imagen que quieres proyectar, sino simplemente en la imagen de lo que eres, que por supuesto siempre va a ser susceptible de mejorarse porque estamos en un proceso evolutivo. Me encanta, mira, aquí alguien me dice soy amable y me identifico como amable, eso ya es una cosa maravillosa. Alguien dice me identifica mi risa y soy amorosa, altruista. Miren cómo empiezan a salir cantidades de cosas. Alejandro nos dice la cantidad de pendejadas que se me ocurren. Bueno, maravilloso, una sola pendejada: sinceridad, alegría, bondadosa, me imagino debe ser original, auténtica, ternura, original, bueno, ya lo decían, servir, alegría. Miren todos estos calificativos que van saliendo, y si ya eso hace parte de nosotros, eso significa estamos empezando a vibrar, estamos empezando a sentir que esas frecuencias se van elevando. Alguien dice mi mal genio. Bueno, también eso es bonito reconocerlo y decir, hombre, sí, me reconozco como ese cascarrabias y como ese mal genio, y por supuesto entonces me doy cuenta que esa versión puede ser mejorada, y por supuesto puede hacer que entonces a través de eso que alguien está diciendo aquí, la creatividad, empecemos a crear momentos distintos. Así que ser valientes al momento de reconocer quiénes y cómo somos ya es un gran avance. La valentía, el coraje, la fuerza interior nos permiten a nosotros determinar realmente qué es lo correcto y qué es lo que me permite posesionarme de mí mismo. Claro, Caro nos dice la honestidad y no procrastinar. A mí me parece fundamentalísimo eso, no aplazar lo que es jerárquicamente importante. La empatía, los ir, ay Dios mío, eso debe ser locura, me imagino, de la buena. Responsabilidad, locura, si bien. Entonces todo eso hace parte del armamentario que tenemos, de herramientas maravillosas que están ahí a nuestra disposición para evitar entonces que otros nos rotulen o que nosotros mismos nos rotulemos. Renunciemos a las etiquetas, renunciemos a eso que nos pretende marcar, porque eso no es lo que somos. Es posible que en ese momento estemos de una manera, por eso en el inglés se hace una diferencia tan grande en el verbo ser o estar. Una cosa es ser, otra cosa es estar, y si yo estoy significa es un movimiento transitorio que se puede perfectamente modificar y que en un momento determinado nos va a permitir emprender ese cambio tan fundamental que necesitamos. Con todas esas características,
entonces empezamos a darnos cuenta de que ya nos empezamos o nos podemos pensar en quitarnos la máscara, en eso que queremos mostrar cuando realmente no lo somos. Miren, yo creo que es fácilmente detectable alguien que quiere mostrarse de pronto con aquel título de burgués, como decía Alberto Cortés en su canción. Y para ser un pequeño burgués simplemente hay que estar preparado. Esto hace que en verdad nos alejemos de lo que nosotros realmente somos. Hay 7.500 millones de seres humanos, tal vez 8.000 millones de seres humanos en la Tierra, pero no todos tienen que ser de nuestro gusto ni a todos les tenemos que gustar, ¿sí? Si apenas nos desenvolvemos en un pequeño núcleo, simplemente actuemos de manera coherente, y la coherencia, el ser lo que somos, realmente está haciendo que nos proyectemos de una manera tal que sea el corazón el que se contacte con los otros, y entonces ya los otros van a darse cuenta que eso es lo que hay en ti y te van a aceptar, o simplemente, bueno, también tenemos que atrevernos a no gustar. Pero atrevernos a no gustar significa a veces ser un poquito rebeldes, pero con argumentos. No simplemente por dejar atrás lo que no somos. Ay, gracias. Dios mío bendito, ya me van a hacer chantar por aquí con estos comentarios. Entonces, imagínense ustedes, el sentimiento es distinto al complejo de inferioridad. Hoy veía una paciente que me llamó mucho la atención, porque es una paciente que me dice, mira, yo estaba relativamente feliz, estaba en un cargo muy especial en la empresa, lo había desempeñado durante mucho tiempo, me sentía muy cómoda, estaba en su zona de confort, dicho de otra manera, pero llegó un momento en que me hicieron un ofrecimiento para hacerme, digamos que un ascenso en el escalafón, y por supuesto eso sentí que era una oportunidad muy especial, pero pasé de un momento dado, de un momento a otro, de sentirme la que mejor manejaba sus cosas, la que no tenía que pedir ayuda porque todo lo manejaba al dedillo. Al fin y al cabo eran 7 años haciendo todo esto, y si eso estaba ocurriendo, entonces yo me sentía perfecta, pero cuando entré a esto me di cuenta que era una ignorante. Y después dijo esta expresión, me di cuenta que es que soy bruta y que definitivamente no estoy preparada para esto. Obviamente en la programación neurolingüística se hace mucho énfasis en el tipo de lenguaje que utilizamos. Yo le hice caer en cuenta de eso y le decía, no eres bruta. De hecho, no eres bruta que por algo estás aquí buscando una ayuda, levantando la mano y diciendo, necesito estar ahí. Y le hice caer en cuenta de que hay momentos en que nos sentimos más bien deliciosamente ignorante, como yo no me canso de repetirlo. Eso significa somos eternos aprendices. Y si somos eternos aprendices, entonces la historia tiene que continuar. Y qué maravilla, porque si todos lo sabemos, pues ya es suficiente, ya que vamos a seguir haciendo allí. Ya deja de ser divertido y nos perdemos una cosa bellísima, que es darnos cuenta de que en verdad en el aprendizaje puede residir esa sensación interior de necesitar más formación, de necesitar más conocimiento para ponerlo al servicio de los demás. Entonces, eso yo creo que empieza a ser una característica fundamental que nos diferencia de aquello a lo que podemos llegar en un momento determinado, y por eso no hay que hacerlo de los demás, no hay que copiar. Perfecto que tengamos modelos o mentores a emular, y por supuesto nos van mostrando el camino, y eso es fundamental, pero no querernos parecer a ellos, no tener que dejar lo que somos realmente, porque en verdad estamos aislándonos del aquí, del ahora, y nos estamos aislando también de lo que nos hace vibrar. Si yo les preguntara en este momento, y vamos a hacer el ejercicio nuevamente, ¿qué los hacía vibrar cuando pequeños? ¿Qué los hacía vibrar? Una sola cosa que los hiciera vibrar, que ustedes dijeran, wow, es que se me iba el tiempo en eso y ni siquiera me daba cuenta. Entonces, ¿qué me responderían? Así como lo hicimos, con una sola palabra. ¿Qué los hacía vibrar? Que se les pasaba el tiempo, que los tenían que llamar, que si almorzaban bien y si no tan bien, porque ni siquiera se daban cuenta, porque estaban completamente absortos y distraídos en aquello que estaban haciendo, y que capturaba tanto su atención. Eso era fantástico. Julita nos dice jugar con los amigos en la
la calle, yo era feliz también. Jugábamos fútbol en la calle, pateábamos un balón, le pegábamos a las puertas, nos salían persiguiendo, pero gozábamos mucho. Bailar, hacer manualidades, hablar con las personas, patinar, saltar lazo, juegos, miren todas estas cosas, pintar también, veo que aquí coinciden muchos en ese juego, escuchar las historias de mi papá, qué bueno, jugar con los amigos en la calle, bailar, jugar, miren cómo la vida se va mucho en querer jugar, es decir, que tiene que tener una dosis muy alta de diversión. Cuando sientas que no te estás divirtiendo, algo raro está pasando, ahí ya no eres tú. Cantar, bueno, miren, si todo esto pasaba, entonces preguntémonos por qué ahora no estamos en contacto con eso. O lo pregunto de otra manera, ¿estás haciendo actualmente, ahora en tu etapa adulta, alguna de esas actividades que tanto te gustaba cuando eras niño o niña? ¿Estás haciendo algo que realmente te esté aportando para poder avanzar en ese proceso de gozarte y disfrutarte la vida? En realidad, cada cosa que estás haciendo le estás metiendo una buena dosis de diversión. Alguien lo dijo la otra vez cuando hablábamos de las 4D: deseo, determinación, disciplina, y alguien le metió esa palabrita, diversión, y eso me encantó. Y aquí como que se pausó un minuto. Bueno, si ocurre eso que alguien nos está diciendo en este momento, eso significa que si en este momento yo no hago nada de lo que me encantaba hacer, algo está fallando. Y es muy poco probable que estemos vibrando en la frecuencia, en la octava que deberíamos vibrar, y entonces es un llamado que nos está diciendo: hey, olvídate de la perfección, rescata el ser, a lo mejor reemplaza el hacer por el ser, y entonces empieza a tener el suficiente autocuidado para darte cuenta que puedes sentir genuinamente todo aquello que va desfilando a través de tus emociones. Entonces, acuérdense, muchas veces debajo de la rabia hay un niño herido, no es otra cosa. Revisen dónde quedó esa herida y por qué no te permitió seguir disfrutando de lo que antes tanto gozabas, y por qué no entonces rescatar esa vibración, esa escala de vibración. Yo aquí termino con ustedes y después me meto a ensayar con mi grupo de música que siempre me acompañó. Desde los 7 años yo tenía un instrumento en mis manos, y ustedes no se imaginan lo que yo gozo ese encuentro de ahorita en 20 minutos que ya empezamos a hacer en un ensayo, y ustedes no se imaginan lo que gozo, porque además estoy ejerciendo un hobby, pero además me divierto muchísimo, nos reímos muchísimo. Casi podría decir yo que no existe un solo ensayo que hagamos donde yo no llore literalmente de la risa, y por eso entonces es muy importante que desde ya aprendamos a rescatar eso tan elemental. A veces nos alejamos de las decisiones propias precisamente porque no nos reconciliamos con nuestra propia historia. Así que reconciliémonos con esas historias, volvamos a encontrarnos allí, volvamos a darnos cuenta de que las historias tienen momentos complejos, difíciles, otros momentos que nos permiten salir a flote, pero toda esa cantidad de cosas lo que están haciendo es mostrarnos que en verdad podemos hacer muchísimas a la vez, pero siempre y cuando le metamos un grado muy importante de diversión. En esa diversión, por supuesto, tiene que estarse incluyendo el respeto al otro, la confianza en el otro, la capacidad o el derecho a equivocarnos, y el entender que perfectamente podemos dar un paso a la vez. Así que la invitación es a que empecemos de nuevo a mirar hacia el interior. Cuando yo digo yo quiero ser yo, fíjense, a pesar de que parezca redundante, ese yo significa afirmación: me reconozco, me acepto, me amo, y quiero ser yo significa que si yo quiero ser yo es porque no lo estoy siendo en este momento. Yo no quiero hacer una cosa que no sea en este momento, porque obviamente en este momento, si yo identifico que eso me está haciendo falta, es porque estoy careciendo de eso. Entonces el problema no es carecer, el problema es no preguntarse y no tener la valentía para responderse, porque muchas veces cuando dejamos de ser nosotros nos perdemos esa cosa que nos va guiando en el camino, que nos presta por momentos ese grado de júbilo,
de alegría tan potente. Si estás feliz, si estás contento, tu corazón empieza a multiplicarse en el sentido de que la proyección electromagnética de tu corazón necesariamente va a tocar a otros. Alguien me decía, ¿dónde cantamos? Muchas veces en algunas tertulias que nos invitan y entonces en eso, en verdad, créanme, ven otra faceta mía porque yo allí estoy entregándole a la gente con tanto amor y tanto cariño eso que hacemos, que en verdad no resulta ni mucho menos ser un trabajo, todo lo contrario, vamos a divertirnos, pero ayudarle a muchos otros que también se diviertan. La parte que yo más gozo tal vez en esas tertulias que hacemos es cuando el público, 200 personas, qué sé yo, yo les digo, bueno, ustedes van a cantar el coro de esta canción, entonces todo el mundo se mete a ser el cantante en esa escena maravillosa y nosotros pasamos a un segundo plano en ese momento y es fascinante como cada uno saca su dote de artista, aunque en su casa seguramente ni siquiera en el baño canta, pero es una fantasía porque nos damos cuenta de que realmente sí podemos en verdad ser muy felices con cosas tremendamente elementales. Ser espontáneo también implica manifestar las emociones, no tragárselas, darse cuenta de que es perfectamente posible equivocarnos y que también es posible por momentos probar la tristeza, probar la angustia, probar la ansiedad, probar hasta el resentimiento en un momento determinado porque somos humanos y tenemos derecho a eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos identificamos con emociones tóxicas, el reto está en empezar a proyectarnos de otra manera para poder darnos cuenta de que lo que es nuestra esencia está mostrándonos lo que verdaderamente tendríamos que llegar a ser y aquello a lo que aspiramos en un momento determinado. Querer ser yo implica también que cuando miremos hacia el exterior nos demos cuenta de que el juicio no es necesario, porque el juicio, el veredicto, no hacen parte de lo que yo soy en esencia. Cuando se me sale el crítico, se me sale ese que está tratando de encontrar los defectos y no las virtudes en el otro, eso significa, por ahí está el ego, el diablotín del ego revolcándose y está metiéndonos en zancadillas que no nos corresponden y a veces caemos en eso. Entonces miren lo elemental que resulta vivir felices, vivir contentos, vivir sin ningún tipo de ataduras ni cosas que nos limiten en el momento de manifestar todos nuestros dones, todos nuestros talentos. Compartir todo esto con alegría no es otra cosa que la más bella oportunidad para darnos cuenta de que como seres humanos teníamos todas las posibilidades dadas. Esos potenciales, esas cosas que están allí esperando que nosotros las contactemos, simplemente están esperando a que seamos nosotros mismos. Por eso la invitación es, sé tú. El arte de ser uno mismo empieza por eso, es un arte y por eso es fundamental. El crítico y el criticón, a veces el crítico lo hace por supuesto con un interés muy claro de crear conciencia de algo, pero a veces en la crítica se va al otro extremo, que posiblemente sea el criticón del que estás hablando tú, Cándida, y por eso es importante. La vida es sencilla, como dice aquí Sáenz, y es que a veces nosotros tenemos también el arte extraño de complicarla. Por eso vale la pena, entonces, que esta noche reflexionemos sobre lo que somos en este momento, no sobre lo que hemos sido, sino sobre lo que somos, sin ignorar nuestra historia, pero sí también teniendo en cuenta de qué parte de nuestra historia podemos modificar o por lo menos modificar el significado que le hemos dado a esa historia para que cada uno de nosotros empiece de verdad a aportar lo que corresponde. Cuando tú estás proyectando lo que eres, puedes tocar muchos corazones y puedes estar facilitando que el otro camine más fácilmente la vía que le toca recorrer, porque es mucho más fácil recorrerla en compañía. Querer ser yo mismo significa por fin darme cuenta de la obra perfecta que hay en mí, es decir, de que somos parte de ese creador, de esa fuerza superior, de esa matriz divina, de esa fuente universal, de esa bóveda celeste donde todo lo perfecto habita, y por eso nosotros en este momento tenemos una enorme responsabilidad que es contagiarnos de esto. Cuando hay crisis, cuando hay cosas complejas que nos están ocurriendo en el nivel personal o en el nivel social, como nos están ocurriendo estas cosas ahora, pues entonces ahí es donde uno dice,
Entonces, ¿cómo saco a relucir aquello que nos permita brillar como colectivo, aquello que nos permita mirar otras opciones, aquello que nos permita encontrarnos en las calles, a lo mejor no desde la violencia, ni desde el reclamo siempre, no, sino también desde la necesidad de construir entre todos y de seguir avanzando? Como sociedad también tenemos que preguntarnos y decirnos repetidamente: queremos ser nosotros. De esta forma, entonces, tiene que haber también eso, lo que estás diciendo, Clarice, una gran dosis de aceptación, una gran dosis de no resistencia. Lo que se resiste persiste, y por eso es tan fundamental que nosotros tengamos en cuenta eso. Vale la pena entonces que de nuevo volvamos a examinarnos, pero insisto, con transparencia, con honestidad, con claridad, y dándonos cuenta de que allí donde ya nosotros nos atrevemos a esculcar, vamos a encontrar las respuestas que tanto hemos venido esperando. Bueno, y como no les quiero chicanear ni nada de esas cosas, pero qué bueno, pues ahí les voy contando. Entonces los voy a dejar por hoy, pero les pido que reflexionen en esto, piensen, mediten. Mientras ustedes van haciendo sus meditaciones y reflexionan, yo me voy a cantar. Qué rico de verdad haberlos visto, qué rico encontrarnos siempre en este espacio. Ya saben, todas las informaciones que de pronto no alcanzo a responder aquí, las pueden encontrar ahí en el link o en el @AlejandroPosadaBeut. Allí encuentran ustedes todas las respuestas y pregúntenme todo lo que quieran por ahí, que mientras me sea posible contestarles, es una bendición para mí poderlo hacer, porque yo creo que eso es parte de lo que nos hace ser nosotros, ser tremendamente generosos con el conocimiento y ser tremendamente generosos con aquello que habita en nuestro interior y con lo que la vida nos ha dado, porque esa es la mejor manera de retribuirlo y de entregarlo. Yo creo que vale la pena que lo hagamos. Francisco, esta charla va a quedar montada ahí en el Instagram TV, va a quedar también montada. Los invito a que sigan el canal de YouTube Alejandro Posada Beut. Hay cosas muy especiales ahí que yo los invito a compartir con mucha gente. Yo me entusiasmo muchísimo porque estoy viendo que muchos de ustedes realmente están compartiendo los links de YouTube, y me gusta mucho que lo hagamos, porque en verdad muchas veces esto le llega a alguien en el momento oportuno y ni siquiera conocía de estos grupos. Alguien lo decía, nos convertimos ya en una familia hace mucho rato, y eso me hace aún más feliz, porque esto es de ustedes, esto no es mío, el esfuerzo lo hemos hecho conjuntamente, hemos crecido, ya lo han visto ustedes cuando yo lo publico. A mí me emociona ver que eso siga aumentándose y que las redes sigan creciendo, pero para bien, para utilizarlas hacia el servicio y al compartir y al entregarnos y al gozarnos todo esto que la vida nos puso. Bueno, un abrazo gigante, descansen, sean muy felices. Esta semana vamos a tener una cantidad de actividades. El miércoles estaré con alguien, Claudia Di Brasi, que me invita a un live con ella. Va a ser muy especial. Ahí va a quedar toda la información en mis historias, así que maravilloso. El jueves tendremos un invitado de lujo, así que bueno, ya ven, todo esto es para gozarnos y seguir avanzando. Chao, feliz noche y nos vemos.